Muy buenos días a todos de nueva cuenta. Muchas gracias por estar aquí en la Universidad La Salle. A nuestros alumnos, muchas gracias por estar aquí. A los amigos de la prensa, a los maestros de Derecho, de Relaciones Internacionales y otra vez al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a la Fundación Conrad, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, al Centro Jurídico para los Derechos Humanos, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del DF y a la Asociación Mexicana de Abogados Lasallistas. A todos, organizadores de ese evento, muchas gracias. La Universidad La Salle, en primer lugar, se une a la pena que embarga a los familiares de los eventos del 30 de junio en Tlatlaya y a los 43 desaparecidos y a sus familiares de Ayotzinapa, Iguala, a los normalistas de la Normal Isidro Burgos el pasado 26 de septiembre. La Universidad La Salle se une a este grito del silencio por la paz y por la justicia de todos, y en particular por la paz y la justicia de todos los mexicanos. Entonces, foros de esta naturaleza y en estos momentos de estos dos sucesos a una distancia de 3 meses, creo que son indispensables y necesarios. Cambié mi discurso ahorita en la mañana y mejor quiero copiar y quiero decir unas letras de la misma Agenda Nacional de Derechos Humanos. Entonces, las siguientes palabras que quiero señalar no son mías, las estoy copiando de la Agenda Nacional de Derechos Humanos y cito: debe ser el inicio para que las autoridades del Estado mexicano refuercen el tema de los derechos humanos en el país, con el objetivo de ampliar y consolidar su plena vigencia, partiendo de que su observancia debe ser el eje rector para el fortalecimiento de las instituciones públicas y de una mayor cultura de la legalidad, pero fundamentalmente para reconstruir el tejido social, impulsándose con ello un nuevo ambiente de convivencia. Cita, reitero, la Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013. Cito otra idea también al respecto de la propia agenda. Para construir una verdadera cultura de la legalidad debemos eliminar de nuestra sociedad esquemas de comportamiento que en muchos casos se convierten en algo cotidiano, como la corrupción, la impunidad, la informalidad, el soborno y los acuerdos al margen de la ley. Hay que transformar los modelos de pensamiento de todos los ámbitos para alcanzar esta meta, desde el ciudadano que transgrede con frecuencia ordenamientos que podrían considerarse de poca importancia, hasta el más alto servidor público que falta su deber de cumplir y hacer cumplir la ley. Por último, otra idea también de la agenda: la falta de respeto a los derechos humanos pone en riesgo la gobernabilidad, contribuyendo a la generación de graves problemas como la exclusión social y política, la solución de controversias al margen de la ley y la justicia por propia mano, impunidad, corrupción, la falta de oportunidades para acceder a una vida digna y a una ineficaz administración pública. De ahí que la prevención de violaciones a los derechos humanos sea la apuesta de las políticas públicas y planes de gobierno. Creo que estas palabras las está reconociendo el gobierno federal. Creo también que las reformas del 10 de junio de 2011 son unas excelentes reformas
a nuestra Constitución, pero si no se aterrizan realmente, que estos foros y esa conciencia que se tiene que crear en todos ustedes no es aterrizada, vamos a seguir viendo esos terribles acontecimientos como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Abominable, vergonzoso, en fin, todas las autoridades gubernamentales de todos los niveles y todos los servidores públicos son los primeros que deben observar el cumplimiento a estos derechos humanos en primer lugar. Lo que ha sucedido el 30 de junio del 2014 y el pasado 26 de septiembre no tiene nombre. La Universidad La Salle se une a este grito del silencio en favor de los desaparecidos y en favor de todos sus familiares. Hagamos un voto de conciencia y de silencio por lo que sucedió a nuestros paisanos en el Estado de México y en Guerrero. Muchas gracias. Sergio Jaime Rochín del Rincón es presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y maestro en Dirección por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. En 2012 fue electo por el Pleno del Senado de la República como consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 2009 fungió también como ombudsman de los derechos politécnicos del Instituto Politécnico Nacional, fundador y primer secretario general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Ha sido investigador del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, director general adjunto de la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y director de Derechos Humanos de la Unidad de Estudios Legislativos de la misma Secretaría. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas, buenos días a todos. Yo también voy a copiar el cambio del director de la Facultad de Derecho de esta universidad, y en vez de leer un discurso que traía, que se los voy a entregar para constancia del foro y estas memorias que normalmente se editan, lo dejo aquí entregado. Bueno, saludo en primer lugar a los compañeros, compañeras que presiden la mesa, ilustres personalidades, nuestro anfitrión, el maestro José María Aramburu, ¿no? La maestra Tania Espinosa, la doctora Sonia Río, la diputada Laura Ballesteros y nuestro amigo de amplias discusiones, José Antonio Guevara. Mucho gusto estar con ustedes, es un honor en esta mesa. Saludo estar en esta universidad que es pues una universidad finalmente humanista, con un enfoque claramente en la dignidad de la persona y por tanto un lugar idóneo para hablar sobre los derechos humanos y sobre las víctimas. En este momento estamos reflexionando, ¿no? La idea del foro es reflexionar sobre la reforma constitucional en derechos humanos, y hemos dicho y se ha dicho continuamente que esta reforma constitucional pues es un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano.
genera una nueva visión desde la Constitución, una centralidad en la persona, se basa en el principio pro persona, donde la interpretación de toda la ley debe estar en favor de la persona. Y es un hecho innegable que la reforma está prevista para grandes cambios que aún no se han logrado del todo. Uno que sí se ha logrado, y relativamente, como discutía ahorita con el maestro José Antonio Guevara, una que sí se ha logrado tiene que ver precisamente con la creación de una ley de víctimas. La reforma constitucional establece en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, en su reforma, que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas. Y precisamente la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013 y reformada el 3 de mayo de ese mismo año, es resultado de esta reforma. Esta norma, la Ley General de Víctimas, es reglamentaria, entre otros artículos, del primero constitucional, y en relación con la reforma que se refiere precisamente a la reparación del daño. Y precisamente, pues, digamos, yo creo que es la primera norma legislativa que surge como una reglamentación de un artículo de la reforma constitucional. Falta reglamentar el 29, falta reglamentar muchos otros aspectos de la reforma constitucional, pero por lo menos aquí ya hay un avance en la reglamentación sobre la ley de víctimas. Sin embargo, lo que dijo el director de la Facultad de Derecho me parece muy importante considerar. A pesar de todas estas reformas, a pesar de que existe una Ley General de Víctimas, a pesar de que existe un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la realidad de los hechos no nos permite festejar, no nos permite celebrar lo que estamos viviendo. Y hay hechos efectivamente muy notables, como los que mencionó el director, muy recientes, como los de Iguala y Tlatlaya, donde efectivamente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha estado participando en lo que nos corresponde, que es la atención a las víctimas. Nosotros no investigamos, nosotros no vamos a determinar muchas razones, pero sí estamos en el acompañamiento. Hemos definido en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que lo que nosotros hacemos es acompañar personas que han sido víctimas y distinguimos, no llamamos víctimas en general, sino personas que han sido víctimas del delito de las violaciones a derechos humanos, y garantizar el ejercicio de sus derechos. Es decir, esta definición este objeto que nosotros hemos señalado tiene varias vertientes. Uno, que nosotros no etiquetamos a una persona como víctima para siempre, sino que sabemos que puede salir de esa condición y nuestra función en buena medida es acompañarla para que salga de esa situación de víctima. Y luego que tenemos una función, nuestra función está enfocada mucho en hacer. Es decir, atender a las víctimas de este país es una tarea gigantesca. Yo considero, y lo he dicho en muchos foros, que la mayor deuda del Estado mexicano es con las víctimas. Y allí tenemos una gran deuda por cumplir todos y todas. Y la Comisión Ejecutiva sola no podría atender la cantidad de víctimas, porque ahorita estamos hablando de estos dos casos, Tlatlaya e Iguala, como casos paradigmáticos. Pero, por ejemplo, haciendo referencia a los desaparecidos, ¿cuántos desaparecidos hay en este país? ¿Y cuántas víctimas? Entonces, porque todos los desaparecidos son víctimas, pero todas las familiares de los desaparecidos son víctimas también, según la ley, víctimas indirectas. ¿Cuántas víctimas? Si hablamos no voy a decir ahorita el número de desaparecidos porque no me quiero meter en eso, si hay periodistas aquí, mucho menos. Pero bueno, el número de víctimas de este país, de desaparecidos, es impresionante.
Y si eso lo aumentamos las familias, pues tenemos un universo enorme. Tenemos que hacer que todo el Estado mexicano se centre en la atención a las víctimas y se genere corresponsabilidad en las entidades federativas. No puede la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ser el centro único de atención. Tenemos que hacer que los estados, que los gobernadores asuman su responsabilidad. Por cierto, aprovechando la presencia de la diputada Ballesteros, quiero decir que el Distrito Federal es de las entidades más retrasadas en el tema de armonización con la Ley General de Víctimas. A pesar de que tienen una buena atención a víctimas, a pesar de que tienen una buena atención a víctimas, es decir, son de alguna manera los que operativamente tienen mejores instituciones para la atención a víctimas, no tienen una ley adecuado, ni una comisión ejecutiva de atención a víctimas, ni un fondo de reparación para víctimas. Tienen un pequeño fondo de reparación para víctimas de delitos que funciona dependiendo de la Procuraduría, o sea, no está conforme a la ley, ni tienen un registro de víctimas que funcione de manera autónoma de la Procuraduría, ¿no? Y entonces aprovecho, diputada Ballesteros, para hacerle notar que el Distrito Federal está en deuda con las víctimas de este país. Pero así como el Distrito Federal, hay muchísimas entidades, precisamente una de las más, ya me pasé, ¿verdad? Ya me iba yo a platicarles, pero una de las más retrasadas precisamente, y nosotros se los hicimos ver desde el primer momento, es Guerrero. Guerrero no tiene un sistema de atención a víctimas, no se ha preocupado por atender a las víctimas, y vemos, por ejemplo, estos casos que se dieron recientemente, pudieron ser claramente evitables, sin duda alguna, pero además estaban advertidos en el Estado que no había un sistema de atención a víctimas. Ya había una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la situación, la gravedad de la situación, y las autoridades en su momento pues no hicieron caso. Bueno, así como esto, mi mensaje es, hay que cambiar a generar una verdadera política de Estado en materia de atención a las víctimas. La Comisión ha preparado ya un programa integral de atención a víctimas que será presentado a los miembros del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en las próximas semanas. Ustedes lo pueden consultar ya en la página de internet como proyecto. En la página de internet de la Comisión Ejecutiva está como proyecto, porque todavía no ha sido aprobado por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. En caso de que se apruebe, esto sería aplicable en todas las entidades del país, en todos los territorios, porque sería aprobado por todo el sistema donde está el presidente de la República, los congresos locales, el Congreso Federal, la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es decir, es todo un sistema nacional. Yo les pediría que revisen ese programa y puedan hacer observaciones, comentarios, etcétera, previo a su aprobación. Estamos trabajando en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para generar este nuevo enfoque de atención a las víctimas, para generar una verdadera política de Estado, y estamos avanzando con muchas dificultades, pero estamos avanzando. Ayer mismo se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se va a formar a conocer el padrón único de representantes de las víctimas, con el cual las víctimas podrán ser acompañadas de manera más, digamos, más formal por las organizaciones, por ejemplo, como la propia Comisión Mexicana o el Centro Jurídico en su momento, como representantes frente a la Comisión Ejecutiva. Ya se está por concluir, por fin, después de muchos trámites, la instalación del Fondo de Reparación para las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos. Con la Comisión Ejecutiva podrá aportar algo a la reparación de las múltiples víctimas de este país. Bien, en suma, es claro que la correcta implementación de la reforma constitucional, en particular en materia de atención a víctimas, aún plantea retos muy importantes. Yo mencioné los que corresponden al área que a mí me toca. No obstante, los mecanismos que actualmente operan para su atención dan cuenta de la trascendencia que esta reforma ha tenido para todos los integrantes de esta nación, y en particular para las personas que han sido víctimas, a quien se debe el trabajo y existencia de la institución que represento. Celebro la realización de este foro, ya que es el diálogo serio y comprometido el que permite alcanzar consensos imprescindibles en un tema
de la importancia de derechos humanos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por participar en estos eventos y por interesarse por algo que resulta prioritario para la nación. Ojalá podamos, con estas generaciones como ustedes jóvenes, generar una nueva dinámica de mayor respeto a la dignidad de la persona, de mayor atención a las víctimas, de una centralidad hacia el respeto de la dignidad humana. Muchísimas gracias por su atención. Damos la bienvenida al doctor Stefan Jost, que es representante en México de la Konrad Adenauer Foundation. A continuación escucharemos a la maestra Tania Espinosa Sánchez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Estudios Legales Internacionales por the Fletcher School of Law. Fue coordinadora del Programa de Género y Derechos Humanos en la Delegación Benito Juárez, asistente de investigación en el Programa de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, subdirectora de Enlace con Dependencias e Instituciones Públicas de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, subdirectora de Análisis de Instrumentos Internacionales en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y consultora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es directora general del Centro Jurídico para los Derechos Humanos. Muy buenos días. Hace poco me preguntaban por qué seguimos hablando de una reforma constitucional en derechos humanos que sucedió hace 3 años, en vez de hablar simplemente de la Constitución. Personalmente creo que seguimos hablando de la reforma porque cada vez que se da una situación en donde no se cumplen los estándares en derechos humanos que la reforma señala, la diferencia entre la norma y la realidad nos lleva a argumentar sobre un deber ser que todavía no es, y por lo tanto regresamos una y otra vez a hablar de esa reforma que se realizó hace 3 años. Esta reforma debería estar dando ciertos resultados diferentes en la realidad, pero en contraste casi todo sigue igual. Ello nos deja ver varios puntos. El primero de ellos es que una de las fuentes tempranas de la reforma constitucional en derechos humanos se dio en una recomendación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, en el Diagnóstico de Derechos Humanos de 2003, en donde se decía que los estándares internacionales deberían tener mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Ello se logró a partir de la reforma constitucional de derechos humanos en 2011, a partir de lo establecido en el artículo 1. Ello nos lleva al segundo punto, que es que aunque nuestra Constitución incorporó el derecho internacional de los derechos humanos al derecho mexicano, existe una enorme disparidad entre la realidad y la Constitución misma. El artículo 1 establece una serie de obligaciones para los 3 poderes en los 3 órdenes de gobierno, pero el hecho de que las violaciones a los derechos humanos sigan existiendo en la misma medida que siempre, habla de que las autoridades no están cumpliendo con sus obligaciones legales. Esto nos indica a su vez que la no materialización de la reforma se debe en parte a un problema de cumplimiento de la ley. Y por otro lado, nos deja ver que un cambio social como el que ambiciona nuestra Constitución no sucederá solo porque la Constitución lo establezca,
sino que se necesitarán muchos esfuerzos más, y no solamente de la autoridad, sino de la sociedad en general. Es por esto que continuar hablando sobre la reforma constitucional en derechos humanos es sumamente relevante, aunque esta haya sucedido hace 3 años. A través de este foro se busca entender a los diversos actores que participamos en la implementación de la reforma en cuanto al trabajo ya realizado y en cuanto a los retos que siguen existiendo. Agradezco a las instituciones coconvocantes de este evento y a Jaime, a Laura y a Sonia, que aceptaron la invitación para estar con nosotros en la inauguración, y reconozco el trabajo de mi equipo, particularmente de José Antonio Rodríguez Jamaica, ya que sin él este evento no podría estar sucediendo. Y finalmente, les pido a los y las asistentes que todo lo que se diga en estas 2 mañanas lo contextualicen bajo 2 temas de actualidad. El primero de ellos es que si la reforma constitucional estuviera plenamente implementada, hechos como los de Ayotzinapa no estarían sucediendo y no tendrían lugar en esta sociedad. El segundo de ellos es que próximamente se estará nombrando al nuevo ombudsman, quien es y será una de las principales personas encargadas de vigilar la implementación de esta reforma. Nuestro deber como sociedad es exigir nuestros derechos. Espero que este foro abone a ello. Muchas gracias por acompañarnos.